Sí, pero hoy, respetando la investidura del jefe de gabinete, las reflexiones son al final. Lo primero que quiero hablar es de este tema que pasó hoy en la Cámara de Diputados, esta violencia que está sucediendo en la Cámara de Diputados, que no es la primera vez, hace poco ya pasó, inclusive hace poco pasó peor, porque directamente se fueron a las trompadas dos diputados y se pegaron. Hoy no se llegaron a pegar, pero estuvieron ahí al borde. Hay un clima de violencia en la política que se expresa en las palabras del presidente de la Nación, en las palabras de diputados de la Nación, en las palabras de algunos ministros, no de todos los ministros, porque hay ministros que no son agresivos, no lo es Guillermo Franco, no es Sandra Petovelo, no es el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller no lo es tampoco el ministro de Defensa, pero hay una violencia verbal que se ejerce mucho, sobre todo de parte del presidente de la Nación y del Congreso. Eso, al final del día, termina convirtiéndose en violencia física. No es posible que en muy poco tiempo en la Cámara de Diputados de la Nación hayamos visto escenas casi de pugilato. No pasó nunca esto en el país. Entonces después nos sorprendemos por el ausentismo en las elecciones, que hablaba recién, habré hablado con Guillermo Franco, también hablé con Federico Aurelio. Y claro, la gente ve eso, ve a esos señores que cobran 3, 4 veces más que ellos y que se reúnen una vez al mes, y que trabajan poco. Y la gente que los está viendo es gente que se tiene que levantar a las 6, 7 de la mañana para ir a trabajar. Y claro, ¿cómo no va a haber una decepción general? Creo que el ausentismo es uno de los grandes problemas que está teniendo la política argentina. Y es un problema que el presidente Milei lo tiene que ver, y lo tiene que ver la dirigencia opositora. Porque, ojo, el ausentismo en las elecciones, fíjense que en la capital federal y en Santa Fe estamos hablando de los 4 grandes distritos electorales del país, los otros 2 son Córdoba y Capital, Córdoba y Santa Fe. Estaba en esos 2 distritos que ya se hicieron elecciones locales, pero se hicieron elecciones, ahora tienen que votar de nuevo en octubre. Capital de Santa Fe, fue a votar nada más que la mitad de la sociedad. Y si eso se reproduce después en todo el país, si en octubre, cuando tengamos la elección nacional, nos encontramos con que fue la mitad de la sociedad a votar, ¿culpa de quién va a ser? ¿Qué es lo que está pasando abajo de la superficie de la sociedad que nosotros no estamos viendo? Porque estamos viendo la superficie, no estamos viendo lo que sucede abajo de la sociedad. Y eso el gobierno lo tiene, y la dirigencia política lo tiene que ver. Tal vez sea porque, la alternativa del presidente Milei es el peronismo de Cristina Kirchner. Esto es cierto. Y la verdad que hay muchísima gente que esa alternativa no le gusta. No hay una alternativa razonable. Entonces, la sociedad no quiere quedar entre 2 polos antagónicos, Cristina Kirchner, Javier Milei, que a la vez tienen métodos y hasta vocabulario parecido. Yo escuchaba hoy, antes del escándalo de la Cámara de Diputados, los discursos de los diputados, de algunos diputados inclusive kirchneristas, y las cosas que decían, la forma como se pronunciaban, era una falta de respeto a la institución parlamentaria, al poder legislativo, enorme. No estaban en el momento del escándalo y del pugilato, no, estos eran los discursos previos. Entonces digo, si a esto se le confronta un discurso también escatológico, también agresivo, también llenos de malas palabras por parte del oficialismo,
Bueno, un sector importante de la sociedad va a decir, no quiero esto, no quiero las dos cosas. Y tal vez sea la hora de que muchos de los que están corriendo para acordar con el gobierno, que no son del gobierno, tengan que pensar si no es la hora de que creen una alternativa razonable. No para que el gobierno pierda, ni mucho menos. Yo, al contrario, le faltan a este gobierno todavía 2 años y medio. Un gobierno derrotado es una... Pero ojo, que haya una alternativa, aunque pierdan ahora, pero que haya una alternativa razonable al gobierno y al kirchnerismo y a Cristina Kirchner. No puede ser que la alternativa sea o Milei o Cristina Kirchner, porque terminamos en esto, porque en los dos, tanto el kirchnerismo como el presidente, y le gusta frecuentar la violencia, ya sea verbal, ya sea esto. El presidente no llegó a la violencia física, pero sus seguidores estaban participando de esa violencia, que no se sabe si surgió del mileísmo o del kirchnerismo, pero estaban los dos entreverados ahí. Entonces, a ver, el gobierno tiene malas novedades. Esto hay que reconocerlo, el gobierno debería reconocerlo y por lo tanto debería replantearse algunas cosas. Está el tema que yo hablaba con Guillermo Francos, de el proyecto para aumentar los salarios de los jubilados. Lo primero que hay que decir con esto es que los jubilados cobran salarios miserables. Fíjense que la enorme mayoría de los jubilados cobra el mínimo, que son, no sé, 350, 400 mil pesos. Pónganle, ¿quién puede vivir hoy con 400 mil pesos? Sobre todo cuando estamos hablando de personas mayores que tienen que tener gastos en farmacia, que tienen que por ahí pagarle a alguna persona que lo ayude en su casa. Nadie puede vivir así. Dicho esto, hay que aclarar que cualquier modificación en el salario de los jubilados significa muchísimo, una carga grande para las cuentas públicas. ¿Por qué? Porque acá hay, en este país, más de 7 millones de jubilados y pensionados, y es el país donde el 40% de los que trabajan en negro, es decir, no hacen aportes al ANSES. Por eso digo, quien quiere resolver el problema de los jubilados tiene que empezar por resolver el problema de los que trabajan en negro, para que esos que trabajan en negro trabajen en blanco, aporten, ayuden a mejorar el salario de los jubilados que están ahora, y ellos mismos se benefician porque al hacer aportes se van a poder jubilar el día cuando terminen, cuando ya no puedan trabajar, cuando ya tengan cierta edad. Pero para ello se necesita una reforma tributaria y una reforma previsional. Digamos, hay que encarar el problema en su profundidad para resolver después los salarios miserables que cobran los jubilados. Porque si no, estamos manteniendo los problemas de abajo y solamente arreglamos un poquito arriba, desordenando todas las cuentas públicas. No es la única mala novedad que tiene el gobierno, porque el gobierno también tiene a todos los gobernadores, la Liga de Gobernadores, que se juntó, que se unió para pedirle cosas al gobierno y para presentar proyectos en la Cámara de Diputados. Que ojo, la Cámara de Diputados o en el Senado, pero ojo que cuando se trata de todos los gobernadores, los 24, incluido el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que impulsan una ley, ojo, la mayoría de los diputados y senadores nacionales tienen más relación con sus gobernadores que con el gobierno nacional. Es muy probable que se la aprueben. Entonces, ojo con las cosas que se están haciendo en materia de no
escuchar a las provincias cuando las provincias dicen necesitamos más dinero, necesitamos que el gobierno vuelva a invertir, el gobierno nacional vuelva a invertir en obra pública, por parte de la obra pública que el gobierno nacional no hace, la están haciendo las provincias, pero es una parte. Provincias que son muy grandes y que no necesitan y que no tienen recursos suficientes como para hacerse cargo de toda la obra pública. Ese no tenemos plata, no hay plata, que hablaba Guillermo Franco, es cierto, el gobierno dijo eso, no hay plata. Y lo dice hasta ahora, no hay plata. Ahora, no hay plata tiene un límite. Porque si no, vamos a seguir teniendo jubilados con salarios miserables, vamos a teniendo a los gobernadores reunidos para pedir más plata y vamos a tener los escándalos que estamos viviendo hoy en la política. Acá se terminó el programa y ahora viene Máximo Montenegro. Chau.